En nombre del socialismo comunismo. 1. Mao Zedong, China. Partido Comunista de China. Resentido social, psicópata. Asesinó a su primer mujer Yang Kai-wei. Asesinó a los ex soldados nacionalistas. Asesinó a 38 millones de coterráneos. Millones de chinos murieron de hambre y decenas de miles más fueron torturados o encarcelados durante su mandato. Bajo la tiranía de Mao Zedong murieron más de 70 millones de personas. Su nieta, Condong Mei, en la lista de los más millonarios de China. 2. Joseph Stalin, Unión Soviética. Sádico psicópata del Partido Comunista Panruso. Entre 1930 y 1937, fue el responsable directo de 11 millones de campesinos muertos. 3 millones y medio adicionales en campos de trabajos forzados. 7 millones durante la hambruna. 6 millones y medio debido a la desculaquización. 1 millón por catástrofe demográfica. Cientos de miles de asesinados. Joseph Stalin figura como el quinto hombre más rico en la historia de la humanidad. 3. Fidel Castro, Cuba. Tirano, asesino dictador criminal del Partido Socialista Comunista de Cuba. Con una población total de 11 millones y medio, todos viven en extrema pobreza. Más de 2 millones y medio de cubanos huyeron de la isla, exiliados. Más de 8.000 personas ejecutadas y más de 25.000 presos políticos. Régimen brutal y de extrema represión que incluso prohíbe pescar a la gente que muere literalmente de hambre. El patrimonio de Castro registra más de 900 millones de dólares comprobado públicamente. Expertos estiman en 10 o 15 veces más. Actualmente los nietos de Castro son más ricos que la reina Isabel. 4. Daniel Ortega, Nicaragua. Socialista delincuente del Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional. Población de 6.5 millones, más de la mitad en extrema pobreza. 1.2 millones han huido al extranjero. Más de 40 opositores entre candidatos y líderes políticos condenados a prisión con acusaciones inventadas y ficticias jamás probadas. Otros fueron asesinados, más de 1.200 muertos por brutales represiones del régimen. La fortuna de Ortega es de más de 2.500 millones de dólares al menos comprobadas. 5. Lula da Silva, Brasil. Socialista corrupto empedernido del Partido Social Liberal. 2 condenas por corrupción. La mayor trama de corrupción y lavado de activos en la historia del Brasil. Da Silva pasó de la miseria a multimillonario, ahora él y su familia constan entre los más ricos de Brasil. 6. Hugo Chávez, Venezuela. Dictador fanático criminal adorador del socialismo del siglo XXI. Destrucción total de los recursos de todo un país, expropiación de toda la empresa privada nacional y extranjera. Depredación de las más grandes fuentes y reservas de petróleo del mundo en Venezuela. Sumergió en la pobreza extrema a más del 96% de la población del país venezolano. Casi 9 millones de personas huyeron de Venezuela a países capitalistas, ninguno fue a ningún país socialista. María Gabriela Chávez, hija de Hugo Chávez, en sus cuentas posee 4.000 millones de dólares, es una de las mujeres más ricas del mundo y el resto de familiares poseen fortunas incalculables. 7 y 8, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, Argentina. La mayor corrupción y fraude al Estado en la historia de Argentina. Su fortuna declarada creció de 7 a 100 millones de dólares públicamente, pero se estima su atraco en al menos 20 veces más. 9. Evo Morales, Bolivia. Pedófilo, terrorista ladrón y líder de una banda delincuencial en su gobierno. El gobierno más corrupto en la historia de Bolivia. Su fortuna en 3 cuentas en el Vaticano suma más de 700 millones de euros, según otras fuentes se estima en al menos 10 o 15 veces más. 10. Nicolás Maduro, Venezuela. Considerado el más torpe, ignorante y analfabeto de los mandatarios a nivel mundial. Continuó con la línea de su antecesor Hugo Chávez y sumergió aún más en extrema pobreza a toda la población. Terminó de depredar todos los recursos y generó la hambruna más grande jamás antes vivido en Venezuela. Narcodelincuente al igual que su familia, y multimillonario con una fortuna que sobrepasa los 7.000 millones de dólares. 11. López Obrador, México. El gobierno más inepto y corrupto que pretende seguir la línea del dictador venezolano Hugo Chávez. Mantiene lazos estrechos con narcocriminales. Apoya abiertamente a los narcotraficantes mexicanos y a la corrupción de su país. Su fortuna actual aún estando en el poder ya supera los 1.000 millones de dólares. 12. Gabriel Boric, Chile. Escándalos de corrupción todos los días y nexos con el narcotráfico, gobierno incapaz de afrontar los problemas del país. Uno de los peores gobiernos en la historia de Chile. Aún no se tiene cuantificada la cantidad de dinero que acumula ilegalmente, pero ya es otro millonario socialista. 13. Pedro Castillo, Perú. Lideró de una organización criminal en el seno de su gobierno. La corrupción más grande del Perú en tan solo 16 meses que duró su nefasto mandato y terminara preso. Tras el inminente juicio político por extrema corrupción, intentó dar un golpe de Estado que le costó el sillón presidencial debido a su intento de cerrar el Congreso, sin usar ningún instrumento legal, la vicepresidenta asumió el poder. Un aspecto interesante es que tanto su vicepresidente, Dina Boluarte, como la mayoría del Congreso son de izquierda, y la población peruana de izquierda que salió a protestar culparon a la derecha por la caída de Castillo. Increíble, pero cierto. Públicamente se registra que de 8.019 dólares en 2021, pasó a 369.512 en 2022. Se estima que el monto acumulado recaudado del 100% de obras y contratos corruptos supera los 600 millones de dólares. 14. Gustavo Petro, Colombia. Criminal delincuente guerrillero que estuvo 16 meses preso por robar armas, líder del grupo narcoterrorista M-19. Apenas 8 meses en la presidencia de Colombia y ya quebró 2 aerolíneas. Y su plan de gobierno e ideales socialistas apunta a destruir la economía de Colombia en muy poco tiempo.
Incluyó a narcoguerrilleros en el Estado. Familiares y amigos involucrados en graves casos de corrupción. Su campaña fue financiada con dinero del narcotráfico y de grupos guerrilleros delincuenciales. Libera a criminales asesinos condenados por la justicia y los nombra gestores de paz. Pasará a la historia como el peor gobierno de Colombia. Fuentes periodísticas aseguran que su fortuna supera ya los 4.500 millones de dólares. 15. Rafael Vicente Correa Delgado, Ecuador. El más grande criminal de la historia del Ecuador, asesino, narcotraficante, ladrón y pervertido depravado sexual. Psicópata que hábilmente engañó a una considerable parte de la población ecuatoriana, quienes son definidos e identificados como borregos por carecer de capacidad de reconocer a este narcodelincuente y otros criminales corruptos. Saqueó todos los recursos que tenía y que no tenía a su disposición. El mayor desfalco en la historia del Ecuador. Acondicionó la Constitución en favor de los delincuentes. Retiró una base militar norteamericana en el puerto de Manta que servía para el control del narcotráfico y formó alianzas con narcotraficantes y pandilleros para el comercio ilegal de estupefacientes. Insertó a pandilleros y delincuentes en la política y el Estado, con quienes gustosamente se tomaba fotos sin ningún reparo. Recibió recursos millonarios de las FARC para su campaña. Su partido político se rehúsa al control de la narcodelincuencia y los jueces afines al correísmo liberan a criminales todos los días con el propósito de crear caos y desestabilizar al inepto gobierno de turno. Al igual que el resto de mandatarios collarios socialistas, juró sacar de la miseria a los pobres, pero la pobreza creció 3 veces más. Acusado de decenas de asesinatos y secuestros, gracias a la constitución de este delincuente los policías son procesados cuando hacen su trabajo y combaten a sicarios y criminales. Corrupción y excesivos sobreprecios en todas sus obras, pero a sus seguidores carentes de moral no les importa porque hizo unas carreteras y proclaman que, sí robó, pero hizo obra, y ante las pruebas de corrupción repiten que es prensa corrupta. Sus seguidores están considerados como unos de los más estúpidos del planeta. Con lo que